Bueno, vemos ahora los recursos que se disponen en contra de la sentencia de quiebra. En primer lugar, tenemos que establecer y dejar claro que es un sistema recursivo propio, específico del estatuto concursal, ya que no se admiten otros sistemas recursivos o impugnativos de los ordenamientos procesales. El sistema recursivo de la ley de concursos y quiebras va a estar dirigido fundamentalmente a las quiebras declaradas a pedido de acreedor y aquellas que se declaren por incumplimiento del acuerdo preventivo, porque el artículo 63 expresamente confiere la apelación. No sería entonces el caso de un recurso en contra de las quiebras que se decreten por pedido del propio deudor, es decir, la quiebra directa voluntaria, ya que contraría los propios actos que quien ha recurrido a la jurisdicción a pedir la declaración de su propia quiebra pretenda luego enervar este pronunciamiento invocando algún recurso o tratando de utilizar algún recurso que lo revoque. En este caso, el deudor en quiebra propia podrá eventualmente pedir la conversión de su quiebra en concurso preventivo de conformidad a las previsiones del artículo 90 y siguientes que veremos cuando tratemos ese instituto. Tampoco es posible o no procede la medida recursiva en contra de la quiebra que se decrete por las previsiones del artículo 77, inciso 1, es decir, la quiebra indirecta, salvo expresamente la del 63 que acabamos de mencionar. Es decir, nos encontramos aquí entonces con un sistema recursivo específico que contiene tres posibilidades: el recurso de reposición, el levantamiento sin trámite y la incompetencia. Vamos a tratar ahora, en primer término, el recurso de reposición propiamente dicho. Este recurso está previsto en el artículo 94 y siguientes de la ley concursal y establece que el fallido puede interponer recurso de reposición cuando la quiebra sea declarada como consecuencia de pedido del acreedor. Y la ley dispone que gozan del mismo derecho todos aquellos socios ilimitadamente responsables cuando la quiebra de la sociedad de la que forman parte, incluso en los casos de que esta sociedad haya pedido la declaración de su quiebra y este socio ilimitado no haya suscrito la petición. El recurso debe deducirse dentro de los 5 días de conocida la sentencia de quiebra, esto es, dentro de los 5 días de producida la clausura del establecimiento o la incautación, o bien dentro de los 5 días a contar desde la última publicación de edictos. Se entiende entonces que el fallido ha tomado conocimiento de la clausura o del desapoderamiento cuando ha participado del acto y en consecuencia a partir de ese instante correrá el plazo fatal de 5 días para interponer la medida recursiva. Son entonces legitimados el fallido y los socios ilimitadamente responsables que no hubiesen suscrito la petición en el caso de quiebra propia de la sociedad o en aquellos casos de que la sociedad hubiese caído en quiebra por pedido de acreedor en todos los supuestos. En el término legal es el que acabamos de decir, de 5 días fatales, y los efectos es que si prospera y se revoca la quiebra, se extingue el proceso concursal, pero se conservan los actos realizados por el síndico, ya sea todos los que el síndico haya dispuesto en el marco de su función y también la resolución de los contratos que hubiesen devenido por imperio de la declaración de la quiebra. Entonces, se presentan aquí dos causales claras. El recurso de reposición puede proceder cuando haya ausencia de cesación de pagos o el sujeto sea exceptuado de quebrar, es decir, no sea un sujeto susceptible de ser declarado en quiebra. No es posible en esta instancia cuestionar la legitimidad del crédito del acreedor peticionante, simplemente se va a cuestionar la existencia de los presupuestos necesarios para la declaración de quiebra, tanto subjetivo como el presupuesto objetivo. Son parte entonces, en este trámite, el fallido, el síndico y el acreedor peticionante. El trámite o este recurso tramita por vía incidental, de manera que se deberá ofrecer toda la prueba con la interposición de la demanda y la resolución va a ser apelable por imperio de lo dispuesto por el artículo 280 de la ley concursal. No tiene efecto suspensivo, por lo tanto, este proceso que se pretende revocar va a continuar la marcha con actos plenamente válidos hasta el momento en que se tenga que producir la realización de algún bien
o la ejecución forzosa o la liquidación de algún activo, en cuyo caso se deberá suspender la marcha del procedimiento hasta tanto se resuelva el recurso pendiente. Este recurso, que está previsto por el artículo 94 y siguientes de la ley, es un recurso que debe tramitar rápidamente y que va a sustanciarse con la participación de estos tres sujetos que acabamos de nombrar: el fallido, el síndico y el acreedor peticionante. Pero puede existir otro supuesto de levantamiento sin sustanciación, que es el que nos confiere el artículo 96 y que se denomina levantamiento sin trámite. En este caso, el juez puede revocar la declaración de quiebra sin sustanciar el incidente si el recurso se interpone por el fallido en depósito en pago o a embargo. Es decir, el fallido, mediante la demostración de fondos, desacredita el estado de cesación de pagos, rompe el presupuesto objetivo necesario para la declaración de quiebra y solamente en este supuesto, en que deposite el importe en pago o a embargo, puede levantar el juez la quiebra sin sustanciar el incidente. Ahora, ¿qué importe va a tener que depositar el fallido? Pues será el importe del crédito con el que se acreditó el estado de cesación de pagos del acreedor peticionante y sus accesorios, es decir, toda la actualización que corresponda y los intereses que correspondan desde que la obligación era líquida y exigible hasta el momento de la consignación. Se deberán depositar también lo suficiente para enervar los restantes créditos invocados por otros pedidos de quiebra que se encuentren pendientes a la fecha en que esto esté sucediendo. Y todos estos créditos deberán ser también satisfechos o cancelados juntamente con sus accesorios, que serán también los intereses y los gastos que haya incurrido. Esto, evidentemente, será así en la medida que el juez no considere ilegítimo alguno de estos reclamos y en la medida que estos reclamos estén suficientemente acreditados en cada uno de los trámites que se hayan iniciado. Pero, además de todo esto, el fallido deberá consignar el importe necesario para cancelar la totalidad de los gastos causídicos. Es decir, que no solamente será el crédito suficientemente actualizado, sino también todos los gastos de justicia que se hubiesen devengado como consecuencia del pedido y que corresponde ingresar en el proceso de petición de quiebra. Llámese esto el pago de la tasa de justicia, de los aportes previsionales, de los aportes colegiales y todo otro gasto en que se hubiese debido incurrir. Esta resolución del levantamiento sin trámite es apelable, ya que la resolución que deniegue la revocatoria inmediata es apelable por el deudor y es apelable al solo efecto devolutivo, de modo que se verá la alzada a pronunciar sin sustanciación y lo más rápido posible para tratar de que la resolución recaiga antes de que se haya producido la realización de alguno de los bienes. Entonces, decimos que los presupuestos para la procedencia del levantamiento sin trámite son el depósito en pago o a embargo por el fallido más los gastos. Es posible esto porque se desacredita, como dijimos recién, el estado de cesación de pagos, que es el presupuesto objetivo para la declaración de la quiebra. Este recurso de reposición solo procede en la quiebra pedida por acreedor. Se excluye la quiebra indirecta y se excluye la quiebra propia directa voluntaria. El legitimado es el fallido, que debe interponer este recurso dentro del plazo de 5 días que prevé el artículo 94, segundo párrafo, plazo que a su vez es fatal e improrrogable y que se computa por días hábiles judiciales. Y el monto del depósito debe contener el crédito del acreedor peticionante actualizado, los montos de los pedidos de quiebra en trámite y lo necesario para cancelar los gastos causídicos que existiesen o que se hubiesen devengado. Es decir, nos encontramos acá que los modos de levantamiento sin trámite son el depósito en pago y el depósito en embargo. El primero de ellos implica reconocer la existencia del crédito, no discutirlo y mediante el depósito en pago el acreedor peticionante podrá retirar los fondos. Ahora, a diferencia de la instancia prefalencial, como aquí existe quiebra declarada, el acreedor peticionante va a poder retirar los fondos correspondientes a la satisfacción del crédito que fue motivo del pedido de quiebra, pero sin pagar las costas del procedimiento, porque su proceso fue exitoso, porque su pedido de quiebra produjo el acto jurídico procesal
buscado, que era la declaración de quiebra de su deudor. Y lo que se está haciendo ahora es, con posterioridad a la declaración de quiebra, levantarla, y en este caso entonces las costas serán a cargo del fallido, que deberá pagar no solamente entonces el crédito y los gastos, tasa, caja, aportes colegiales, previsionales, sino también los honorarios de los letrados del deudor del acreedor peticionante que hicieron declarar la quiebra. Los honorarios del letrado del acreedor peticionante. Por supuesto también los honorarios del letrado del síndico y del síndico, porque ya se han designado y ha sido parte de este procedimiento. En cambio, el depósito a embargo implica el desconocimiento de la legitimidad del crédito y lo que se está demostrando es la existencia de fondos, pero no se está consintiendo con el crédito ni con su procedencia. De manera que se depositan a modo de garantía esos fondos para que en el juicio individual que deberá promover el acreedor para hacer valer su pretensión, pueda tener suficientemente garantizada la satisfacción de su acreencia en el caso de que prosperase y en el caso de que llegase a ganar el juicio. Entonces esos fondos se trasladarán al juzgado individual, en donde se sustanciará el juicio individual en otro fuero y en otra sede y fuera del estado de quiebra del deudor. La sentencia que se dicte en este levantamiento sin quiebra es una sentencia que rechaza el recurso y mantiene la quiebra, es apelable por el fallido. Se deberá conceder también la apelación a los acreedores cuando los montos que el fallido haya consignado en pago o embargo resulten insuficientes a criterio del acreedor peticionante para satisfacer la totalidad de la creencia como lo manda la ley. Entonces, esta sentencia va a ser apelable por el fallido en el primer supuesto y por el acreedor peticionante en el segundo de los supuestos. En caso de apelación, siempre va a ser con efecto devolutivo. Continúa el procedimiento de la quiebra declarada hasta que la sentencia de revocatoria se encuentre firme. Y continuará, como dijimos en la hipótesis anterior, mientras no se tenga que producir el remate o la realización forzosa de algún bien, puesto que en caso de que se llegase a esta instancia de la etapa de liquidación de los bienes, se suspenderá la marcha del procedimiento hasta tanto se resuelva este trámite en la alzada. Tratamos ahora la incompetencia prevista por el artículo 100. El artículo 100 de la ley establece que en el igual término en el que le indicado en el artículo 94, el deudor y cualquier acreedor, excepto el que pidió la quiebra, dice la ley, pueden solicitar se declare la incompetencia del juzgado para entender en la causa. Son parte los indicados en el artículo 95 y en su caso el acreedor que planteó la incompetencia. El plazo será de 5 días desde que se tomó conocimiento, clausura o incautación, en el caso del fallido, o desde la última publicación de edicto si no hubiese tomado conocimiento, y para el acreedor peticionante naturalmente ese plazo computará desde la última publicación de edictos, desde que no ha tenido participación en el proceso de desapoderamiento de su deudor. El acreedor entonces tendrá 5 días para recurrir y el deudor gozará del mismo plazo, pero el cómputo comenzará a regir de distinto momento en virtud de las situaciones de cada uno de estos dos sujetos legitimados para recurrir. Los efectos que produce la incompetencia es que si procede, el juez se aparta y remite el expediente al juzgado natural que corresponda, siendo válida la totalidad de las actuaciones llevadas a cabo y celebradas hasta ese momento. Es decir, que aquí la quiebra no se levanta, no cesan los efectos de la quiebra y la admisión de la incompetencia, en lugar de revocar la sentencia de quiebra, solamente hace un traslado del expediente hacia el juez natural que corresponda, siendo válido todo lo actuado y continuando el nuevo juez a partir de la recepción de la causa en adelante con el proceso liquidatorio. Es decir, que en estos casos este recurso no va a levantar el estado de quiebra, solamente se va a tratar del desplazamiento del proceso hacia un juez natural que por derecho corresponda en razón del territorio o en razón de la materia. Tenemos ahora una figura que se sale del marco del sistema recursivo, pero que la analizamos porque revierte el estado de quiebra y que es la conversión en concurso preventivo. Este instituto novedoso que incorpora la ley 24.522 en el año 1995 lo contempla el artículo 90, en el cual establece que el deudor que se encuentre en condiciones previstas por el artículo 5, es decir, que sea un sujeto susceptible de ser declarado en concurso preventivo,
puede solicitar la conversión del trámite de su quiebra en concurso preventivo dentro de los 10 días contados a partir desde la última publicación de edictos a que se refiere el artículo 89. Es decir, comprende aquí a los deudores que están en estado de quiebra y a los socios ilimitadamente responsables de sociedades declaradas en quiebra que puedan ser alcanzados por el artículo 160, que, como dijimos en su oportunidad, contempla la previsión ipso iure automática de pleno derecho de que la declaración de quiebra de la sociedad importa la declaración de quiebra de los socios ilimitadamente responsables. Entonces a estos se les confiere también la posibilidad de convertir el proceso liquidatorio en un proceso preventivo. Ahora, así como están legitimados el fallido y los socios ilimitadamente responsables, se encuentra en algunos casos excluidos el deudor fallido. Es decir, no van a poder solicitar la formación de conversión de concurso preventivo o la conversión del concurso preventivo el deudor cuya quiebra se hubiese decretado por incumplimiento de un acuerdo preventivo o estando en trámite un concurso preventivo quien se encuentre en el periodo de inhibición previsto por el artículo 59. Es decir, no van a poder pedir la conversión a aquellos supuestos de casos de quiebra indirecta que contempla el artículo 77, inciso 1, más los otros presupuestos que nosotros hemos analizado, y tampoco lo va a poder hacer aquel deudor que se encuentra en el periodo de inhibición dispuesto por el artículo 59, es decir, que transitando el año posterior a la declaración de cumplimiento de un acuerdo preventivo anterior. Los efectos entonces que produce la conversión del concurso preventivo es que deja sin efecto el proceso liquidatorio y se procede a la apertura del remedio preventivo de la quiebra, habiéndose el concurso de estos solicitantes, siendo requisito de procedencia entonces la existencia de una quiebra previamente declarada y estando legitimados para proceder a la conversión de esa quiebra en concurso preventivo, el deudor fallido que se encuentre en las previsiones del artículo 5 en función del artículo 2 de la ley concursal y los socios con responsabilidad limitada que fueran alcanzados por el artículo 160, es decir, aquellos que la quiebra le puede ser extendida aún sin estar en cesación de pagos. Hay distintos supuestos que han dado lugar a alguna disquisición doctrinaria cuando se preguntan si los del artículo 161, los casos de extensión de quiebra previstos por el artículo 161, podrían ser también convertidas en concurso preventivo y la solución negativa se impone porque estos están excluidos al ser el artículo 161 un dispositivo de carácter netamente sancionatorio. Entonces, estos supuestos de aquella persona que haya actuado bajo la apariencia de la actuación de la fallida, haya realizado los actos en beneficio propio, disponiendo de los bienes como si fuesen propios fraude a los acreedores, en el inciso primero, o a la sociedad controlante de la sociedad de la fallida, persona jurídica controlante o persona humana controlante de una persona jurídica fallida, cuando hubiese desviado indebidamente el interés social de la deudora, sometiéndola a una dirección unificada en beneficio de la controlante o del grupo económico que responde, y también cuando existiesen los supuestos de confusión patrimonial indescindible que impidiese conocer acabadamente de manera clara a quién pertenecen los activos y los pasivos o la mayor parte de ellos. Ahora, con respecto al fallido por quiebra propia, la pregunta que se hace la doctrina es si es procedente y le asiste derecho a revertir la quiebra propia en concurso preventivo, convirtiéndola en concurso preventivo. Sobre esto se construyeron dos tesis, una tesis restrictiva encabezada fundamentalmente por Rivera, que entiende que no, porque es contradictorio con sus propios actos, porque pudiendo haber gozado del beneficio del remedio preventivo, dispuso y optó por ir a la quiebra y pedir la declaración de su quiebra, lo que le impide y le veda tener ahora la posibilidad de convertir esa quiebra en un concurso preventivo. Y una tesis más amplia que da cabida a partir del fallo plenario de las Cámaras Nacionales de lo Comercial en la causa Pujol, pero que es la que enrolan la mayoría y suscribe la mayoría de autorizada doctrina
tales como Royman, Jungen Bass, Truffat, Heredia, entre otros, que entienden de que en estos casos el fallido de quiebra propia puede perfectamente solicitar la conversión en un concurso preventivo, quizás porque ha cambiado la situación y ha visto la viabilidad de conservar la empresa, quizás porque los tiempos lo pusieron y no le dieron lugar a preparar un concurso preventivo con la suficiente información que hace falta proveer al tribunal y en consecuencia, estando en quiebra, pueden revertirla y presentar un concurso preventivo siempre que se den los extremos o los requisitos de procedencia. Es decir, que la petición le haya hecho el fallido, que se haya dado dentro del plazo fatal de 10 días desde la última publicación de edicto y que se dé cumplimiento acabado a todos los requisitos formales previstos por el artículo 11 de la ley concursal. Quedan entonces claro quiénes son los autorizados y ahora queda claro quiénes son los excluidos. Los deudores excluidos, los que no pueden pedir la conversión en el concurso preventivo, van a ser todos los deudores excluidos por leyes especiales que sus estatutos particulares les prohíben la declaración de concurso preventivo. Ya hemos visto que dentro de esta categoría están las entidades financieras, conforme lo dispuesto por la ley 21.526, reformada por la 22.529, las entidades aseguradoras, las ART y cuantas otras personas jurídicas, sus leyes de regulación, sus leyes especiales le impidan la posibilidad de presentarse a hacer la formación de su concurso preventivo. También el deudor que se encuentra en quiebra, y es que esa quiebra es una quiebra indirecta por fracaso o frustración de un acuerdo preventivo anterior, es decir, los comprendidos en el artículo 77, inciso 1, y todos aquellos otros que enumeramos cuando tratamos la quiebra indirecta. En tercer lugar, el concurso rechazado, desistido o no ratificado en función de lo dispuesto por el artículo 31 dentro del año de aquella resolución y si hay pedido de quiebras pendiente. Y por último, evidentemente, el concursado en el periodo de inhibición del artículo 59. Esta resolución que rechaza la conversión es apelable, ya que escapa a las previsiones del artículo 273, inciso 3, que dispone la inapelabilidad de las resoluciones por ser un caso excepcional y por la trascendencia del contenido de la resolución que dispondría drásticamente la continuidad de la quiebra liquidatoria y la disolución de la sociedad en el caso de que se trate de una persona jurídica y la liquidación del patrimonio de la persona humana aun cuando ésta pudiera rehabilitarse. Bueno, hemos concluido con la quiebra. Espero que hayamos tenido claridad en la exposición y que sea útil para todos ustedes. Muchas gracias.